Hola a todos, bienvenidos al curso de Lactancia Materna 2021. Mi nombre es María Milce Toledo, soy licenciada en nutrición, nutricionista del Hospital Pediátrico Avelino Castelán de la Ciudad de Resistencia y miembro de la Comisión Provincial de Lactancia Materna. Vamos a ver en esta clase lactancia materna y algunas enfermedades, cómo actuar o cómo llevar adelante la lactancia materna cuando se presentan algunas enfermedades particulares en el lactante. Primero, con respecto a las cardiopatías congénitas, ¿cuál es la situación y la particularidad en esta patología? ¿Sí? Sabemos que las cardiopatías congénitas, ¿sí?, es una anomalía de recién nacido que se detecta, se puede detectar, digamos, tempranamente, antes del nacimiento, ¿sí? Y la característica que tienen estos niños que presentan una cardiopatía congénita es que por su patología de base, por esta patología, tienen una mayor demanda, ¿sí?, de aporte calórico, de requerimiento calórico proteico, ¿sí? Y también la propia patología genera una saciedad temprana, ¿sí?, por un cansancio, por un agotamiento o una falta, incluso una anorexia, es decir, una falta del apetito, del hambre. Entonces, ¿qué hacemos, sí, frente a una situación de un niño con una cardiopatía congénita? Sí, sí, es decir, ¿cómo continuamos la lactancia? En este caso, los niños pueden y deben ser amamantados, ¿sí? Eh, ya que justamente la lactancia materna, la succión del pecho es más fácil que la succión del biberón, genera un menor esfuerzo y estrés respiratorio en el lactante y una mejor saturación de oxígeno. Si la lactancia materna permite eso, de esa mayor facilidad para el lactante, teniendo en cuenta estas características que presenta por la propia patología, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros sabiendo que tenemos un niño con una cardiopatía congénita para poder sostener la lactancia materna exclusiva? Recomendar tomas más frecuentes, ¿sí? Por supuesto que siempre la lactancia materna a libre demanda, pero en el caso de estos niños, ¿sí?, que van a tener una sociedad más temprana, que van a tener una mayor demanda calórica, necesitamos hacer tomas más frecuentes, entonces aconsejar esto para que haya un mejor aporte, ¿sí? En el caso de que se fatiguen, ¿sí?, de que, sí, de que se fatiguen constantemente, que cueste también complementar, se puede complementar luego de, o sea, si no alcanzan digamos, a vaciar el pecho, a completar la toma, ¿sí?, se puede complementar con leche extraída, ¿sí?, después del amamantamiento, extraerse la mamá leche y completar, digamos, o también justamente ya tener la mamá leche extraída para poder continuar este amamantamiento. En el caso también de que exista restricción de líquidos, ¿sí?, que haya una restricción más severa de líquidos, ¿sí?, extraer, en este caso, que la mamá se extraiga, ¿sí?, la leche, y ofrecer la que se obtiene al final de la mamada, ¿sí?, que es la leche más concentrada, rica en grasas, en calorías, ¿sí? Entonces va a tener un mayor aporte. Otro beneficio también en cuanto, o sea, de la lactancia materna, es que el aporte, el contenido de sodio de la leche materna es mucho más baja que el sodio de las fórmulas. Entonces eso es algo que también es beneficioso en el caso de estos niños, ¿sí?, que presentan una cardiopatía congénita. En el caso de la fibrosis quística, ¿sí?, la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí?, en la que hay una mutación del cromosoma 7 que codifica una proteína reguladora del transporte de cloro, ¿sí? Hay varias mutaciones, pero la más frecuente es la delta F508, ¿sí?, que esta mutación en, en este caso, el 80-85% de los pacientes, ¿sí?, presentan una sintomatología digestiva y una insuficiencia pancreática, ¿sí? En el caso de los recién nacidos también se observa, hay
pobre ganancia, se suele observar, se puede llegar a observar también un retraso en el crecimiento o una pobre ganancia, digamos, de peso, ¿sí? Y también la presencia, digamos, del hilio meconial y tapón de meconio, ¿sí? Que es, digamos, se produce la impactación del meconio deshidratado en el hilio terminal y eso produce una obstrucción intestinal. Eso también es algo que suele ser como un indicio, ¿sí? Un indicador de una clínica para un diagnóstico de fibrosis quística, ¿sí? Pero el diagnóstico también se lo hace a través de la pesquisa, ¿sí? Se incluyó en la pesquisa neonatal desde el año 2006 por ley, se incluyó a la fibrosis quística, ¿sí? Dentro de la pesquisa, ya que justamente es una enfermedad en la que cuando suele aparecer la clínica, ¿sí? Como abarca, es una enfermedad sistémica, ¿sí? Al aparecer, al poder detectarla de manera temprana, ¿sí? Hay un mejor pronóstico de vida. Y también, entonces, la pesquisa neonatal y el test de sudor, ¿sí? Se realizan, digamos, dos test dos test de sudor positivos, confirmando el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en estos niños, en estos recién nacidos que son diagnosticados con fibrosis quística? También van a tener una mayor demanda, ¿sí? Van a tener, digamos, sintomatología digestiva, van a tener una dificultad, una mala absorción y una mayor demanda calórica. Pero se debe continuar la lactancia materna, ¿sí? Se puede continuar la lactancia materna exclusiva con el suplemento de enzimas. Lo que se hace es suplementar, ¿sí? A los lactantes con las enzimas para que se pueda, digamos, digerir la lactancia materna. Se inicia con dosis bajas por kilo de peso, ¿sí? Por ejemplo, entre 3.000 y 5.000, ¿sí? Unidades internacionales por kilo aproximadamente, que va a depender la cantidad, digamos, de unidades de enzimas, va a depender de la clínica del paciente, ¿sí? Por eso aproximadamente entre 3.000 y 5.000 por kilo, y se continúa con la lactancia materna a demanda. Eso es importante, continuar, digamos, con la lactancia materna a demanda, pero aproximadamente cada 3 horas, ¿sí? Se administran las enzimas para, eh, para que puedan acompañar, digamos, y hacer la digestión de esta leche materna, ¿sí? Los beneficios que presenta la leche materna en el caso de los niños con fibrosis quísticas es que provee, digamos, es de mejor digestión, ¿sí? Se digiere más fácil y produce también una mejor tanto digestión como absorción de los nutrientes, ¿sí? Le aporta propiedades inmunológicas, ¿sí? Muy importantes en el caso de estos niños con fibrosis quística. Y bueno, esto también es algo, no va como beneficio de la lactancia materna, pero que también contamos en, en la provincia, digamos, con un comité interdisciplinario de fibrosis quística que actualmente funciona en el hospital pediátrico para acompañar a estos niños. Entonces, tener en cuenta que la lactancia materna confiere al niño estas propiedades inmunológicas y es de mejor digestión y absorción es algo sumamente beneficioso para la alimentación del niño. Entonces, no es necesario en estos casos suspender la lactancia, ¿sí? Y administrar alguna fórmula, ya que se debe continuar con la lactancia materna, con la administración, con el suplemento de las enzimas, ¿sí? En el caso de una situación de una diarrea, ¿sí? La diarrea es muy poco frecuente, es rara cuando existe lactancia materna, ¿sí? Se da en muy pocos casos. Pero cuando existe lactancia, cuando hay, perdón, cuando existe una diarrea o cuando hay presencia de diarrea en los lactantes, la lactancia materna es el mejor tratamiento, ¿sí? Es lo que va a ayudar a recuperarse más rápido al niño, va a hidratarlo y alimentarlo y contrarrestar esta pérdida, ¿sí? Esta deshidratación, esta pérdida de nutrientes y deshidratación. Entonces, no se debe interrumpir ante una diarrea, ¿sí? No se debe suspender, eh, ya que justamente, bueno, como bien dice debajo, proporciona un excelente aporte nutricional y de hidratación. La lactancia materna también previene en un gran porcentaje, en un alto porcentaje, lo que es la gastroenteritis infantil, ¿sí? Entonces,
tener en cuenta de que en una etapa, ¿sí?, de diarrea aguda, continuar con la lactancia materna, nunca suspenderla, no interrumpirla, y tampoco son justamente aconsejables los periodos de ayuno, ¿sí?, de suspender la alimentación sería en esta etapa aguda, ya que continuando, ¿sí?, con la lactancia materna, con la alimentación de forma temprana, se evita esta pérdida de peso y también ayuda a la reparación del epitelio intestinal de esa inflamación que se produce por la diarrea. Cuando también hay una diarrea que puede ser secundaria a algún laxante o medicamento o algún componente de la alimentación de la mamá, o sea, de la madre, ¿sí? Ese tipo de diarreas suelen ser leves y autolimitadas, ¿sí? Muy pocos que cuando se suspende la medicación mejoran inmediatamente. Entonces, no hay una indicación o razón en este caso, cuando existe diarrea, de suspender la lactancia materna. Al contrario, se debe continuar y estimular para que se continúe con la lactancia materna en el caso de una diarrea. De la mano también viene lo que es la intolerancia a la lactosa, ¿sí? La intolerancia a la lactosa, una deficiencia congénita de lactasa que provocaría, digamos, una intolerancia a lactosa primaria, es muy infrecuente, ¿sí?, que se transmite por una herencia autosómica recesiva, pero es poco frecuente, ¿sí? En el caso de una intolerancia secundaria o transitoria a la lactosa que se puede dar, ¿sí?, la intolerancia secundaria se puede presentar en lactantes prematuros, ¿sí?, que van a tener una deficiencia, ¿sí?, una inmadurez, ¿sí?, todavía, y una deficiencia de la enzima, ¿sí?, y tras una diarrea aguda también, ¿sí? Puede darse en esos casos, en lactantes prematuros, prematuros extremos, y luego una diarrea aguda. Por eso les decía que va un poco de la mano con la diarrea, ¿sí? Porque al haber una diarrea aguda también se dificulta la capacidad, ¿sí?, de digestión, ¿sí? Y es la primera, la lactasa, la enzima, la que se afecta, y por ende la digestión de la lactosa, ¿sí? Pero es mucho menos frecuente en niños amamantados exclusivamente, ¿sí? Y no se justifica suspender la lactancia materna, ¿sí? No hay motivo de suspender la lactancia materna por una intolerancia que suceda, ya que es una intolerancia transitoria que se supera rápidamente, y en donde la lactancia materna también ayuda, ¿sí? En el caso del reflujo gastroesofágico, otra enfermedad, ¿sí?, cuando se da, digamos, cuando existe reflujo gastroesofágico, ¿sí?, la lactancia materna primeramente, ¿sí?, ofrece una protección o una prevención del reflujo gastroesofágico, ya que en el caso de la lactancia materna el niño tiene una postura más erguida que si es alimentado a biberón, ¿sí? Entonces la propia posición, incluso la posición clásica, ¿sí?, hace de que el niño tenga una postura más erguida, lo que ofrece una protección frente a la aparición de sintomatología, ¿sí?, de reflujo. Es más frecuente, justamente se da más en niños que son alimentados con fórmula, ¿sí? Eh, También cuando hay una sobrealimentación, justamente con la lactancia materna, hay y con la lactancia materna a libre demanda existe una regulación, ¿sí?, normal del hambre y la saciedad en el niño, entonces eso previene de este reflujo. A veces suele darse en niños que son alimentados a biberón también con fórmula, o sea que hay también una sobrealimentación, una sobrecarga, se sobrepasa la capacidad gástrica del niño, ¿sí? Una sobrealimentación, en este caso de los niños alimentados con fórmula. En el caso de que exista un reflujo sintomático, ¿sí?, en el niño, debe realizarse, ¿qué debemos hacer en este caso? ¿Sí? Realizar la toma en una posición sentada, como vemos en los dibujitos acá abajo a la derecha, ¿sí?, en la posición, digamos, en la posición caballito, una posición sentada, y también colocarlo en un asiento, o sea, que el niño luego de la toma esté
inclinado, ¿sí? No acostado, ¿sí? Eh, para evitar y disminuir, o sea, evitar la sintomatología. En muy pocos casos se requiere de medicación, ¿sí? No hay una indicación para interrumpir la lactancia materna si el niño presenta datos clínicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Se debe continuar la lactancia materna frente al reflujo gastroesofágico. Muchas veces sucede de que ante una presencia clínica, una sintomatología clínica ya de reflujo, se suspende la lactancia y se administra alguna fórmula antirreflujo, ¿sí? Pero primero lo importante es justamente de ofrecer estas pautas, ¿sí? Y de aplicar estas técnicas para poder sostener una lactancia materna exclusiva, ¿sí? Justamente, bueno, en la sintomatología, ¿sí? Que los lactantes presentan esta regurgitación, este vómito, ¿sí? Constante, bueno, justamente aplicando esto de la posición, de una postura, de las técnicas de postura para la lactancia, el hecho de la posición después del amamantamiento también, tener en cuenta de que también la postura, cuando, o sea, que esté semi sentado, o sea, inclinado, ¿sí? Que no genere una presión tampoco, pero brindar estas técnicas primero y aplicar todo esto antes de directamente modificar o suspender la lactancia, ¿sí? Hay muchos casos también en los que se resuelve si es algo transitorio y con estas técnicas se resuelve. Entonces, en muy pocos casos, como bien decía, requieren de medicación, es menos frecuente en niños alimentados a pecho y debemos sostener y aplicar todas las medidas de, de apoyo a la lactancia para poder continuar más allá de la presencia, sí, de reflujo. En el caso de las infecciones respiratorias que se pueden dar, la lactancia materna ofrece un papel protector también, un rol protector más relevante, sobre todo durante la lactancia exclusiva, menor a los 6 meses, pero también continúa siendo efectiva hasta los 2 años o más, ¿sí? En la etapa justamente menor a los 6 meses, donde hay un desarrollo y una mayor transmisión de la inmunidad, es sumamente importante la continuidad de la lactancia materna exclusiva. También existe un menor número de hospitalizaciones, ¿sí? Por enfermedades respiratorias en niños que están alimentados con pecho materno, por lo menos hasta los 4 meses de vida, comparado con los niños que se alimentan con fórmula artificial, ¿sí? Entonces, representa la protección de la lactancia materna frente a infecciones respiratorias. Entonces, cuando existe una dificultad respiratoria, también es mucho más fácil succionar el pecho materno que el biberón. Entonces, en el caso de alguna dificultad respiratoria, ¿sí? Que permita que el niño pueda continuar con la lactancia materna, ¿sí? Ofrecer, o sea, que pueda ser alimentado vía oral, digamos, ¿sí? Ofrecer tomas más breves, ¿sí? Y más frecuentes, ¿sí? Más seguidas y tomas cortas, pero continuar con esta lactancia materna exclusiva frente a una dificultad respiratoria. En conclusión, ¿sí? Es necesario y se debe continuar con la lactancia materna ante las situaciones descritas. O sea, todo lo que estas enfermedades, estas situaciones que pueden presentarse en los lactantes, ¿sí? Estas enfermedades no impiden la alimentación con leche materna de forma exclusiva. Hay varios caminos, varias opciones antes con las que se pueden resolver y continuar. Son muy pocos los casos que requieran la suspensión de lactancia materna, ¿sí? Y siempre se debe priorizar la lactancia materna frente a alguna patología. Además, la lactancia materna, la leche materna provee beneficios de protección, como veíamos, frente a estas patologías, además de que fortalece ese vínculo madre-hijo, ¿sí? Esa contención del niño en su momento de enfermedad y a la madre también. Entonces, ante
estas enfermedades que podamos encontrar en nuestros pacientes, es importante priorizar la lactancia materna, acompañar a esa madre, acompañar a ese niño, sosteniendo la lactancia, aplicando las técnicas y las recomendaciones para poder sostenerla eh, de forma continuada hasta los 2 años o más. Muchas gracias a todos, ¿sí? Y espero que les sirva, que les sea de utilidad la clase de hoy.